la gente. Sé que pensaba regresar triunfalmente a YouTube, pero no era el momento indicado de hacerlo. Tras ausentarme por 4 años de inactividad para seguir trabajando en la plataforma. Lamentablemente por motivos laborales, sin contar la pandemia, no he podido encontrar un espacio para dedicarme a subir vídeos con temas ya acostumbrados y de realizar nuevos vídeos con el fin de estar actualizado a los acontecimientos y tendencias en la actualidad. Sin más rodeo que agregar, hablemos del momento que el mundo está siendo testigo de este acontecimiento que pone en vilo al mundo entero. Las expectativas son muy inquietantes y que nos puede afectar en el futuro de la humanidad. El conflicto Rusia/Ucrania no es ninguna novedad, esto ha venido años atrás, un territorio que ha pertenecido antiguamente a la Rusia zarista del siglo XVIII, con el paso del tiempo después de la revolución bolchevique nacería la URSS o Unión Soviética, que unió a Ucrania y otras naciones como Moldavia, Estonia, Lituania, Letonia, etc., hasta su disolución en 1991. Tras la caída del comunismo y la separación de sus territorios, de ser llamado la Unión Soviética, a la Federación Rusa, o Rusia como lo conocemos actualmente, el tema de Ucrania mantuvo a su margen, debido a que su población se siente más cercano a Europa Occidental que a los ideales rusos. Cosa que no gustó para nada a Vladimir Putin, hasta llegar a principios y mediados de la década pasada, con una serie de acontecimientos, que Ucrania vivió una época turbulenta bajo el régimen de Viktor Yanukovych, el exmandatario que estaba a favor de Putin, demostró su negativa por adherir a Ucrania a la Unión Europea, y una posible unión con la OTAN. Por lo que llevó a desencadenar un estallido social a finales del 2013 conocido como Euromaidan o Revolución por la Dignidad. Una serie de protestas en contra del gobierno de Yanukovych y por el nacionalismo ucraniano, dejó un saldo de 80 muertos, miles de heridos. Posteriormente, Viktor Yanukovych fue destituido el 22 de febrero del 2014, actualmente se encuentra prófugo de la justicia, acusado por alta traición y de violaciones a los derechos humanos en aquella Euromaidan. 4 días después del golpe de estado, un ambiente de tensión prorrusos manifestaron su separatismo como respuesta al Euromaidan en la península de Crimea, la región de Donbass y otros territorios de Ucrania. Y con los días posteriores se desataría el conflicto armado de Crimea, que llevó la anexión de la península de Crimea al territorio ruso, y peor aún la guerra en el estado de Donbass. Todos estos acontecimientos de la guerra, dejó un desgarrador saldo de 14.000 pérdidas humanas entre fuerzas ucranianas, prorrusas y civiles. Después del conflicto, se llevó a cabo el Tratado de Minsk el 5 de septiembre de 2014, poniendo fin a la guerra de Donbass. 7 años más tarde, en plena época de la pandemia global, las cosas entre Rusia y Ucrania andaban de mal en peor, como olla a presión. En el año 2021 las tropas rusas movilizaron por la frontera rusa/ucraniana mediante ejercicios militares para una posible invasión a Ucrania. Esto generó tensión entre Ucrania, la Unión Europea y la OTAN. Viendo la amenaza de Vladimir Putin, de tomar los territorios separatistas o en caso dado el territorio ucraniano que pertenecía a la antigua Unión Soviética, para así demostrar el poderío ruso ante Occidente, sin importar la violación de su soberanía y su autonomía de dicha nación, pese a lo pactado en los acuerdos de Minsk. Lo que causaría un posible conflicto a gran escala mundial que involucraría a las dos potencias, Estados Unidos y Rusia. 21 de febrero de 2022, 3 días antes de la invasión rusa, la tensión de ambas naciones era latente. Los territorios separatistas prorrusos Luhansk y Donetsk comenzaron a ser reconocidos por el gobierno ruso, garantizando la seguridad por partes de sus tropas, como una provocación al gobierno de Kiev. Esto provocó la reacción de Occidente, con amenazar con sanciones económicas al Kremlin, de bloquear cuentas financieras y de prohibir hacer negocios con empresarios o gremios económicos rusos. Por otro lado, Rusia amenazó con responder bélicamente si se metiera con los territorios separatistas prorrusos. Entre más tensión se aumentaba, el pánico de la sociedad ucraniana llevó a la evacuación de todas las ciudades de Ucrania hacia Polonia, Rumania, Moldavia y Bulgaria para protegerse del posible ataque por parte del gobierno de Vladimir Putin. Sin embargo, no todos decidieron huir del país, los ciudadanos decidieron quedarse en Ucrania para luchar por su patria, por su honor sin importar las graves consecuencias.
24 de febrero de 2022. Lo que nadie se imaginaba, llegaría la hora de la invasión rusa a Ucrania. Antes del amanecer Rusia comenzó a bombardear a la ciudad de Kiev. Ante este bombardeo el presidente Volodymyr Zelensky llamó a sus ciudadanos a tomar las armas y proteger a sus nacionales en contra de la invasión rusa. Horas más tarde las tropas rusas tomaron territorios ingresando desde la península de Crimea y al sur de la de Rusia, con el fin de llegar a Kiev y derrocar Zelensky. Vladimir Putin siguió advirtiendo al mundo de seguir el curso de recuperando Ucrania, de proteger a los separatistas a favor de la potencia euroasiática. Adicionalmente amenazó a Occidente con atacar sin piedad. A medida que pasaba las horas las ayudas y sanciones de la OTAN no eran suficientes, Ucrania se sentía más sola sin la intervención de Occidente. Esto último se debe al tema del suministro de gas que abastece a toda Europa, y la posición alemana por sus relaciones comerciales con Rusia. Dichas acciones impiden a la OTAN intervenir Ucrania, debido a que es un país no miembro de dicha organización. No pueden atacar a Rusia, ya que lo contrario, Rusia podría desatar la Tercera Guerra Mundial, si las potencias occidentales se involucraría en ese posible escenario. Con todo lo dicho, el pueblo ucraniano no le queda de otra que resistir a la invasión rusa, y todos los hombres, no les quedan de otra que defender su patria hasta el final. Y en cuanto al presidente Volodymyr Zelensky, decidió quedarse en Ucrania dispuesto a defender la patria antes de que el ejército ruso lo capturen o lo maten. ¿Qué pasará con las próximas horas, días, semanas, meses o quizá un año? ¿Será que finalmente Ucrania cederá a las presiones de Putin o resistirán luchando hasta el final? Espero que les haya gustado y nos volveremos a ver en un nuevo video. Pero antes de terminar aquí dejo las palabras dichas por el presidente Volodymyr Zelensky. Nos han dejado solos para defender nuestro estado. ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía de una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo.